Buenos días, soy Samuel Urbina de Bismarck, Colombia. En este video veremos cómo configurar y analizar una trama crash o reconstrucción de accidentes en una unidad sónica. Abrimos el Simtrack y vamos a la pestaña de acelerómetro. Tenemos 4 campos nuevos. En el primero habilitamos el reporte crash. Vamos en acelerómetro. Aquí habilitamos el reporte crash para que nos envíe la unidad. Los dos siguientes son los reportes o los segundos más bien que él va a capturar antes del accidente y después del accidente. Para la prueba la vamos a poner en un segundo antes, un segundo después. El siguiente campo que debemos configurar es la frecuencia de muestreo que él va a tomar en 2 segundos. Tenemos 3 opciones que son 4 Hz, 100 Hz, 800 Hz. Nuevamente para este ejercicio vamos a trabajar con 4 Hz para hacerlo más sencillo. Adicionalmente, en el sensor de movimiento debemos colocar lo mínimo en colisión. Cualquiera de los siguientes nos sirve, pero debemos colocar lo mínimo en colisión para que él nos envíe el reporte. Esto es todo lo que le debemos configurar a la unidad. Lo primero que vamos a recibir es una alerta con el ID 16 que nos indica que existe un accidente, que sucedió un accidente. Y luego debemos recibir una trama CRR que nos trae toda la información recolectada. Vamos a revisar una trama que ya teníamos capturada y que vamos a utilizar de ejemplo. En esta trama vamos a definir inicialmente la información o cómo está configurado el equipo. Entonces tenemos un segundo antes, un segundo después, con una frecuencia de 4 Hz. Esta información es importante porque nos ayuda a saber cómo vamos a despiezar o a desarmar la trama para poder tener la información de crash. Ahora vamos a ver el capítulo 8 del manual de la guía de reporte. En él encontramos cómo se arma la trama. Entonces vemos que tenemos 5 campos antes de la data de crash. 5 campos que son el header, el ID de la unidad, el paquete actual y la cantidad de paquetes totales y la longitud de la data de crash. Y por último tenemos el Cherson. Entonces, basándonos en esta información, vemos que en la trama ASCII esto está separado por punto y coma cada uno de los 5 campos. Ese punto y coma en el hexadecimal se refleja como un 3B. Entonces vamos a buscar todos los 3B o los 5 primeros 3B. Ahí va 1, 2, 3, 4 y el quinto. Y aquí vamos a separar la trama. Esta parte de la trama la vamos a pasar por un plugin que me convierte de hexadecimal a ASCII. Si se dan cuenta, pues es la misma información que nos trae el manual. El encabezado, el identificador de la unidad. Tenemos en este caso un paquete de 1. Dependiendo del muestreo, dependiendo de la cantidad de segundos que yo coloque, esto va a cambiar y vamos a tener muchos más paquetes. Y la longitud de la trama, que en este caso son 78. Bueno, ahora tenemos la trama completa y debemos buscar el Cherson. También está separado por un 3B y ese lo encontramos al final de la trama. Entonces también cogemos esta parte y la corremos, la separamos. Vamos a encontrar en todas las tramas de CRR un 0D que debemos eliminar porque no hace parte de la conversión, no lo necesitamos para la conversión. Lo pasamos nuevamente por el convertidor de hexadecimal a ASCII y vemos que nuestra trama ahora tiene un Cherson de 7F. Eso lo podemos validar. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a entrar o vamos a buscar una herramienta online, Cherson que se llama, para calcular el Cherson con la data que nos envió el equipo.
Entonces aquí ya tenemos la calculadora, ya está abriendo. Ahora tomamos esta información, la copiamos, la pegamos aquí en la parte de hexadecimal, le decimos que analice la data y vemos que el shell del módulo 256 es 7F, como nos dio en la conversión de la trama. O sea que los datos viajaron bien, llegaron bien a nuestro servidor y no han sido modificados. Ahora vamos a decodificar la data de acuerdo a la programación que se hizo en el equipo. Vamos de nuevo al manual y vemos qué otra información tenemos. Entonces, en el manual vemos que dentro de la data nos llega la siguiente información. Tenemos los seis primeros bytes que me conforman el año, el mes, el día, la hora, minutos y segundos. Entonces vamos a separar esos 6 primeros bytes. Entonces tengo 1, 2, 3, que esto es la fecha. Entonces, según el manual, lo primero que encontramos es el año, el primer byte. Si lo otro que necesitamos para hacer estos cálculos es una calculadora que esté en modo programador. Entonces, si yo el hexadecimal 15 y lo convierto a decimal, ese 15, que es el año, es 21. 03 no lo tengo que cambiar, sigue siendo 03. Y 13 vamos a convertirlo de hexadecimal a decimal. Entonces 13 es el día 19, que fue la fecha en la que se hicieron estas pruebas. Luego, según el manual, los otros 3 bytes consecutivos son hora, minutos, segundos. Entonces tengo 1, 2, 3 bytes, que esto es la hora. 10, no necesito convertirlo. 2F, en hexadecimal, 2F, lo pasamos a decimal, son 47, y 30. 48. Listo, entonces ya tenemos la fecha y la hora. Luego vamos a encontrar la latitud, la longitud, la velocidad, el curso y el muestreo. Entonces vamos a separar esto. Entonces los primeros 4 bytes, o los consecutivos, los siguientes 4 bytes, es latitud. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Eso me da latitud. Los siguientes 4, 1, 2, 3, 4, a ver, 0, 15, 6, 7, 0, 6, 15, 9, 6, 7, son longitud. Aquí creo que tengo un error. Sí, efectivamente. Aquí tengo un error. Es 1, 2, 3, 4. Eso es latitud. Ahora, hasta aquí me da longitud. De latitud, longitud, lo siguiente que tenemos es velocidad, que son 2 bytes, entonces 7600. Velocidad. Luego tenemos curso, que también son 2 bytes, que sería hasta acá. Y este es el curso. Y luego tenemos la información del acelerómetro en grupos
según la resolución que habíamos programado. Entonces, en este caso, nosotros pusimos 4 paquetes, 4 muestras. Entonces vamos a encontrar, no como en este caso que están hasta 100, sino hasta 4. Entonces nuevamente tenemos 2 bytes por cada una de esas muestras. Entonces vamos a hacer la separación y luego los marcamos. A ver, entonces esto sería x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 y sigamos dividiendo. Me hace falta 3 paqueticos. Esto sería x4, y4, z4. Esto sería la información del primer segundo, del segundo antes. Y aquí de nuevo encontramos latitud, longitud, velocidad y curso. Esto para el segundo después. Y vienen los espacios o los bytes de la información del acelerómetro después del accidente. Y entonces aquí tenemos x1, y1, perdón, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, y z4. Entonces ahí ya tenemos toda la información de la trama. El segundo antes, segundo después. Ok, listo. Ahora vamos a decodificar esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perdón. En latitud vamos a escribir nuevamente bytes, todos los bytes, pero los vamos a tomar de derecha a izquierda. Entonces, 00, 47, F8, 84. Aquí sería FD, 96, 5F,
61. Ahora vamos a decodificar esta primera parte, la latitud. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la calculadora nuevamente, pero buscamos que esté en vigor, en palabra doble. Cogemos este valor que está en el hexadecimal, lo copiamos y lo cambiamos a decimal. Y de acuerdo a la resolución que vemos aquí en el manual, pues corremos la cantidad de ceros que sea necesaria. En este caso, pues nos da el punto acá. Y eso pues nos da una latitud de Bogotá. Hacemos lo mismo con la longitud, la copiamos, la llevamos a la calculadora en el hexadecimal, pegamos y convertimos a decimal. Miren que ello de una vez nos da el símbolo negativo. Perdón. Pasamos a decimal, le decimos copiar y aquí lo pegamos. Nuevamente utilizamos la resolución para poner el punto o la coma. Esas ya son coordenadas de Bogotá que coinciden con la zona donde se estaba haciendo la prueba. La velocidad, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar al revés, o más bien de derecha a izquierda, los bytes y los convertimos. Lo mismo para el curso. Y de aquí en adelante nos da lo mismo, hacemos lo mismo, FF, F4. Aquí son 4 FFs. 0 nos da lo mismo, 01, 01. Aquí sería FF, F3 y así sucesivamente. Vamos a hacer el ejemplo con los primeros 3. Entonces, la velocidad también la copiamos, la pegamos en la calculadora, solo que ahora tenemos la precaución de pasarla a Word, a una sola palabra. Le ponemos el hexadecimal, pegamos y lo cambiamos a decimal. Eso me da un decimal de 118. Con la resolución nuevamente que tenemos en el manual, si ustedes se dan cuenta, aquí está la resolución, básicamente nos da una velocidad de 1.18 kilómetros. Luego, hacemos lo mismo con el curso, lo pegamos en modo hexadecimal y lo convertimos a decimal. Aquí, permítanme un segundo. Ah, no, sí, ahí está bien. Y lo copiamos y lo pegamos. Nuevamente la resolución nos da que el 0, la coma debe estar ubicada acá. Entonces el curso son 300 grados. Ahora vamos a ver la información de acelerómetro. Nuevamente tomamos, copiamos y pegamos en la calculadora en modo hexadecimal. Copiar, pegar y convertir a decimal. Eso me da un menos 12. Ahora cogemos este valor, lo copiamos nuevamente en la calculadora y convertimos. Eso me da un menos 1. Y con este valor, pues en este caso lo podríamos copiar o escribir directamente, pero pues
Vamos a copiarlo. Y me da un 257. Entonces ahí tenemos los valores de ejes, del eje X, del eje Y, del eje Z, para la primera muestra. De aquí en adelante se convierte igual. Vamos a ver una gráfica donde podemos analizar o podemos ver toda la información ya convertida. Entonces, en esta gráfica podemos utilizar, en este caso, utilizar una matriz para validar toda la información, para convertir toda la información. Si ustedes se dan cuenta, pues como esto es el muestreo del primer segundo, pues todo nos debe coincidir. Los primeros 4 muestras nos dan la misma latitud y longitud, la misma velocidad, el mismo curso. Lo que sí nos cambia son los valores de acelerómetro. Eso está basado en la información, en la misma información que estábamos utilizando, y es la forma de convertir y la forma de tramitar o de trabajar con los valores de acelerómetro. Esta es la forma de convertirla y la podemos graficar como la tenemos ahí. Por ejemplo, si tuviéramos en el eje Z unos picos, que el eje Z es este, si tuviéramos unos picos muy pronunciados, nos indicaría que el vehículo sufrió un volcamiento. O si se presentan picos en el eje X, como en este caso, en la línea roja, podemos decir que el vehículo realizó lo que conocemos como un trompo y después tuvo una frenada brusca. Espero que esto haya sido de valiosa ayuda para ustedes. Esto es todo sobre el tema de Flash. Si necesita soporte, por favor abra un ticket en la página soportebismarck.com. Muchas gracias por todo.